Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a revisar el contenido temático de la sesión número 6, en la que toca hablar un poquito acerca de los grupos funcionales, así como de las disoluciones. Para iniciar, bueno, decir que un grupo funcional es un conjunto de átomos en un compuesto químico que tienen un comportamiento característico. Si recordamos la lección anterior en la que estuvimos revisando hidrocarburos, recordaremos que estos tienen una estructura lineal, ramificada o cíclica, pero únicamente de carbonos y de hidrógenos. Pues en esta lección nos vamos a dar cuenta que el acomodo de esos carbonos, de esos hidrógenos y la adición de algunos átomos nuevos como los de oxígeno o los de nitrógeno van a hacer que el compuesto tenga, pues eso, un comportamiento característico. La sustitución de uno o más átomos de hidrógeno por un grupo funcional se puede generar en todos los compuestos orgánicos conocidos. Cada grupo funcional, incluyendo a los hidrocarburos, determina las propiedades químicas de las sustancias que lo poseen, es decir, determina su función química o las funciones que van a tener y su grado de reactividad. Existen estructuras o grupos de átomos que reemplazan a los átomos de hidrógeno que están enlazados en el carbono. Y aquí tenemos una tabla en la que tenemos los diferentes grupos funcionales, cómo se llaman los compuestos que tienen dicho grupo funcional y la fórmula de ese grupo funcional en particular. Tenemos los ácidos carboxílicos, los ésteres, las amidas, los aldehídos y aquí cómo se encuentra estructurado ese grupo funcional. Nosotros para apreciarlo de una forma más sencilla, bueno, aquí no tenemos a todos los grupos funcionales que se encuentran en la tabla, pero tenemos los más importantes, que son los alcoholes, los aldehídos, las cetonas. Y lo que es importante de esto es que ustedes identifiquen cómo es la estructura del grupo funcional y ver algunos ejemplos. ¿Sí? Aquí tenemos el primero de ellos, el de los alcoholes. Su grupo funcional se llama hidroxilo, ¿sí? Y tiene esa estructura de aquí, en el que únicamente vamos a tener un átomo de oxígeno enlazado a un hidrógeno y nosotros pues aquí vamos a tener carbonos. En este ejemplo únicamente tenemos un carbono, pero nosotros podemos tener 2, 3, 4 y así sucesivamente. ¿Sí? El ejemplo que tenemos aquí es el del metanol. El metanol es el que únicamente tiene un carbono. Si nosotros tuviésemos otro carbono, tendríamos una sustancia que se llama etanol. Y el etanol, todo el mundo lo conocemos, es el que se encuentra en todas las bebidas embriagantes, ¿sí? las bebidas alcohólicas. Y la diferencia del metanol al etanol es que es más tóxico. Y su ingesta en cantidades excesivas trae consigo afecciones a la salud. Una de ellas es la ceguera. Es por eso importante que cuando nosotros vayamos a ingerir una bebida alcohólica, pues verifiquemos que no se trata de una bebida que esté adulterada. ¿Sí? Siguiendo tenemos los aldehídos que tienen un grupo funcional llamado formilo, que tiene esta forma de aquí, ¿sí? En el que tenemos un átomo de oxígeno enlazado por un doble enlace a un átomo de carbono. Y lo que vamos a tener va a ser que siempre de uno de los lados vamos a tener hidrógeno y del otro lado, como en este ejemplo, nada más tenemos un átomo de carbono, pero podríamos tener dos, tres y así sucesivamente. En este ejemplo, que es el aldehído más pequeño, en el que tenemos únicamente un carbono, bueno, este se llama metanal. Y bueno, esta sustancia se utiliza para la conservación y elaboración de productos de limpieza, ¿sí? También tenemos las cetonas, que tienen un grupo funcional que se llama carbonilo, que tiene una estructura muy parecida a la de los aldehídos, con la diferencia de que aquí a ambos lados, recuerdan que les había dicho que en uno de los lados siempre teníamos hidrógeno en los aldehídos, bueno, aquí sí o sí vamos a tener que tener carbono, ¿sí? Tanto de un lado como del otro. De forma que la acetona más pequeña que podemos tener tiene que tener forzosamente tres carbonos y a esta se le va a llamar propanona, ¿sí? Que de forma cotidiana nosotros la conocemos como acetona y bueno, esta se utiliza como solvente para pintura de uñas, ¿no?
Siguiendo, bueno, tenemos los ácidos carboxílicos, sí que, bueno, su grupo funcional, pues así se llama, ácido carboxílico, que tiene esa estructura de aquí. Si se fijan, se parece mucho al anterior, con la diferencia de que aquí tenemos la presencia de dos átomos de oxígeno. Y el ejemplo que tenemos es el del ácido etanoico, sí que también de forma cotidiana se conoce como ácido acético y pues de forma todavía que podemos decirlo como más normal, el nombre que le hemos dado es el del vinagre, porque este compuesto se encuentra, o bueno, la composición del vinagre es en su mayoría esto, ácido etanoico. También otros ejemplos de ácidos carboxílicos son como el ácido tartárico que se encuentra en los azúcares de las uvas, o también el ácido cítrico, que es, bueno, pues una sustancia que le da esa característica ácida a todos los cítricos, como la naranja, el limón, etcétera. Seguido de esto tenemos también los ésteres, que se pueden considerar como derivados de ácidos carboxílicos. Si recuerdan, el, los ácidos carboxílicos tienen esta apariencia y aquí siempre tienen hidrógeno. Bueno, pues los ésteres son básicamente eso, pero aquí en vez de tener hidrógeno podemos tener también de este lado uno, 2, 3 y así sucesivamente cantidad de carbonos, de forma que, bueno, pues estos los ésteres lo que van a tener como característica es que van a presentar todos olores, ¿sí? De forma que pues son utilizados en diferentes, pues sí, en diferentes productos. El ejemplo que tenemos en este caso es el del etanoato de etilo. Este éster, el etanoato de etilo, se utiliza como saborizante y también se utiliza por la o en la fabricación de perfumes. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir, los ésteres tienen esa característica de presentar olores. De hecho, los olores a frutas, sí, que nosotros conocemos, los olores frutales, el olor a melón, el olor a sandía y a todas las frutas que conocemos, pues son de hecho responsabilidad de los ésteres, ¿sí? Por otro lado tenemos las aminas. Aquí, como podemos ver, tenemos la incorporación de nitrógeno y bueno, pues así se llama el grupo funcional, grupo amina. Y en este ejemplo, que sería la amina más sencilla con un único átomo de carbono, se llama metilamina. ¿Sí? La metilamina se utiliza en la elaboración de insecticidas, también se puede utilizar para la elaboración de fármacos, también de colorantes y, importante mencionarlo, también en la fabricación de explosivos. Y finalmente tenemos a las amidas, ¿sí? Que tienen ese grupo funcional llamado grupo amida, ¿sí? Que tiene esta estructura de aquí. Y en el ejemplo que nos presentan aquí tenemos dos átomos de nitrógeno, lo cual nos da una carbonildiamida, ¿sí? Y pues esta sustancia es utilizada para la elaboración de resinas, también de plásticos y de pegamentos. Sí, como pueden ver, cada grupo funcional le confiere a los compuestos, pues eso, características propias, ¿sí? Que también no lo revisamos, pero también su punto de ebullición cambia, también dependiendo del número de carbonos que tengan, algunos son gaseosos, otros son líquidos a temperatura ambiente, inclusive otros llegan a ser sólidos, y bueno, esto es revisando la parte de los grupos funcionales. Por otra parte tenemos, o hay que hablar un poquito de lo que son las disoluciones. Las disoluciones son una mezcla homogénea, recordemos lo que es una mezcla homogénea, formada por dos o más componentes, y las cantidades de estos no son fijas y no presentan reacciones químicas entre ellos. Las disoluciones en estado líquido están formadas por dos tipos de componentes, una parte a la que le vamos a llamar disolvente y otra parte a la que le vamos a llamar soluto. Y es tan sencillo como decir que el disolvente es el que se encuentra en mayor proporción y el soluto es el que se encuentra en menor proporción, es decir, el que se encuentra disuelto en el disolvente, ¿sí? Y aquí tenemos una imagen que representa lo que les acabo de decir, soluto, solvente, y lo que vamos a obtener es una solución. A su vez, las disoluciones, bueno, se pueden clasificar en dos, que son las disoluciones cualitativas o empíricas y las disoluciones cuantitativas o valoradas.
Las disoluciones cualitativas, a su vez, se pueden clasificar en cuatro, que es diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. Las disoluciones acuosas diluidas son aquellas en las que la cantidad de soluto es mucho menor a la cantidad máxima que puede disolverse en el disolvente. ¿Sí? Nosotros vamos a hablar de un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que tenemos una cantidad de agua, imaginémonos medio litro de agua, y tenemos como soluto azúcar. Si nosotros ponemos apenas una pizquita de azúcar en nuestro medio litro de agua, bueno, pues lo que vamos a obtener va a ser una disolución diluida. Si nosotros aumentamos la cantidad de azúcar que estamos disolviendo en el agua, bueno, llegará el momento en el que obtendremos una disolución concentrada, ¿sí? En la que la cantidad de soluto es más cercana a la cantidad máxima que puede disolverse en ese volumen de disolvente. Y aquí hay que hacer un pequeño paréntesis para mencionar precisamente eso. Nosotros, al tener cierto volumen de disolvente, también tenemos una capacidad máxima de soluto que podemos disolver, ¿sí? De forma que si nosotros nos acercamos mucho a esa cantidad máxima que podemos disolver, tendremos una solución concentrada. Pero si llegamos a ese límite, lo que vamos a obtener es una disolución acuosa saturada, ¿sí? En la que la cantidad de soluto es la máxima que puede disolverse en ese volumen de disolvente. Y finalmente, si nosotros nos sobrepasamos, ¿sí? Nos pasamos de soluto, lo que vamos a tener va a ser una solución sobresaturada, en la que la cantidad de soluto es mayor a la cantidad máxima que puede disolverse, y en ellas el soluto no disuelto se observa en el fondo de la disolución. Sí, lo que ocurre es una precipitación. Todo aquello que ya no es posible disolverse se va a sentar, ¿sí? Al fondo del vaso. Y es lo que tenemos aquí en esta imagen. Bueno, aquí dice solución saturada, lo que vendría a ser más bien es sobresaturada, ¿sí? Y saturada sería la cantidad máxima que puede soportar el disolvente, ¿sale? Es realmente muy sencillo de comprender. Y pasando finalmente al, al último apartado, las disoluciones cuantitativas o valoradas. Las disoluciones pueden medirse cuantitativamente o ser valoradas, determinando la cantidad de soluto disuelto en el disolvente. Es decir, nosotros podemos cuantificar cuánto tenemos de disolvente, no, de soluto en ese disolvente, ¿sí? Las expresiones pues son las siguientes, son 5, que es porcentaje en masa, concentración molar, también tenemos la concentración normal, las partes por millón y finalmente la fracción molar. Y esto aquí incluye un poquito de matemáticas, pero tampoco es tan complicado de comprender. El porcentaje en masa de una disolución es el número de gramos de soluto que hay por cada 100 gramos de disolución. ¿Sí? Esto es muy sencillo de comprender. Nosotros hemos visto las bebidas alcohólicas, ¿sí? Y hay algunas que dicen tiene 5% de alcohol, tiene 20% de alcohol, 18% de alcohol. Bueno, eso significa, en el ejemplo del 20% de alcohol, significa que tenemos nosotros 20 mililitros de alcohol por cada 100 mililitros de, pues, de la solución completa, ¿sí? Así que, bueno, es muy sencillo de entender y aquí está cómo se calcula. Sí, se multiplica por 100 precisamente por eso, porque estamos hablando de porcentajes. Después tenemos la concentración molar, la concentración de una disolución indicando la cantidad de moles de soluto que aparecen disueltos en cada litro de, pues sí, de la solución. Y aquí hay que hacer otro pequeño paréntesis para decir o para explicar qué es un mol. Un mol, de la forma más sencilla que yo a ustedes se los puedo explicar, es qué tanto pesa una, una sustancia, ¿sale? Imaginémonos nosotros cloruro de sodio, ¿sí? Nosotros viene a nuestra mente cuál es la fórmula del cloruro de sodio, NaCl, y si yo quiero saber a cuánto equivale un mol, cuánto pesa un mol de esa sustancia, lo que tengo que hacer es acudir a el peso atómico. Si nosotros vemos o buscamos en la tabla periódica cuál es el peso atómico del sodio, nos vamos a dar cuenta que es 23. Y si nosotros buscamos el peso atómico del cloro, vamos a ver que es 35. Nosotros tenemos que sumarlo y lo que vamos a obtener va a ser 58. Bueno, esos 58 gramos que nosotros vamos a obtener es a lo que equivale un mol de esa sustancia, ¿sale?
serían 58 gramos por mol. Eso es a lo que equivale un mol de cloruro de sodio. Bueno, pues nosotros partiendo de ese hecho, podemos hacer por regla de 3, tener la concentración molar y decir, bueno, pues tengo tantos moles de soluto y siempre es en un litro de la solución, ¿sale? En un litro de mezcla. También tenemos la concentración normal, que aquí incluimos algo que se llama número de equivalentes, que a esto sí puede resultar un poco más confuso de entender porque ya involucra la reacción de formación del compuesto, ¿sí? El número de electrones ganados o perdidos del soluto. Así que aquí no nos vamos a detener mucho, simplemente mencionar que existen. También tenemos las partes por millón, que no es otra cosa más que los miligramos de soluto por litro de disolución, ¿sí? Es para representar concentraciones muy, muy, muy pequeñas. Y bueno, partes por millón se representa con sus siglas ppm. Y bueno, finalmente hablar de la fracción molar, que la fracción molar es adimensional, es decir, no expresa unidades. Es tan sencillo como verlo por partes, ¿sí? ¿Qué tantas partes yo tengo de soluto? ¿Por qué tantas partes yo tengo de disolvente? Si yo tengo una fracción molar de 1/3, por ejemplo, significa que yo tengo una parte de soluto por 3 partes de disolvente, ¿sí? Así de sencillo. Y con esto estaríamos concluyendo los contenidos de esta lección número 6. Como siempre, recordarles que si tienen alguna duda, pues yo estoy a su servicio. Simplemente háganmelo llegar al foro de dudas y yo a la brevedad les estaré respondiendo. Nos vemos.